Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, especialmente si han estado siguiendo las historias que compartimos por aquí. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un reencuentro que ha generado muchísima emoción y expectación, el momento en que Alil y Esla vuelven a verse. Si les gustan las historias llenas de sentimientos, giros inesperados y por supuesto, mucho corazón, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a desgranar cada detalle de este esperado encuentro, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros al hacerlo. El reencuentro de Alil y Esla no es solo un simple cruce de miradas, es la culminación de un camino lleno de altibajos, de separaciones dolorosas y de esperanzas silenciosas. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia que une a estos dos personajes. Sus vidas se entrelazaron de una manera tan profunda que el destino, o quizás una fuerza mayor, decidió ponerlos a prueba, separándolos en momentos cruciales. Sabemos que muchos de ustedes han compartido sus propias interpretaciones y sentimientos sobre su historia, y hoy vamos a revivir juntos ese instante en el que la distancia se disuelve y las emociones fluyen sin control. ¿Recuerdan esa tensión que se sentía en el aire cada vez que había una posibilidad de que sus caminos se cruzaran? Pues bien, ese momento ha llegado, y la intensidad es palpable. Imaginen la escena. Las luces, la atmósfera cargada de expectativa, y de repente aparece uno de ellos. El corazón empieza a latir un poco más rápido, no solo para los personajes, sino para nosotros, los espectadores, que hemos invertido tiempo y emociones en su historia. La primera mirada es crucial. No es una mirada cualquiera, es una mirada que lo dice todo: sorpresa, anhelo, quizás un poco de incredulidad, y sin duda, un torrente de recuerdos que invaden sus mentes en un instante. ¿Qué pasa por la cabeza de Alil cuando ve a Esla después de tanto tiempo? ¿Y qué siente Esla al encontrarse de frente con la persona que ha marcado su vida de forma tan indeleble? Sus expresiones faciales son un libro abierto. Los ojos de Alil, que quizás antes mostraban una determinación férrea, ahora reflejan una vulnerabilidad inesperada. ¿Se atreve a creer lo que está viendo? Es real. La forma en que sus labios se separan ligeramente, la tensión en su mandíbula, todo habla de un torbellino interno. ¿Y Esla, cómo reacciona ella? ¿Mantiene la compostura o se derrumba ante la emoción? A veces es un gesto tan sutil como el temblor de una mano, o una lágrima que se escapa y rueda por su mejilla, lo que revela la profundidad de sus sentimientos. Este reencuentro, en muchos sentidos, es un punto de inflexión. No se trata solo de verse, sino de la conversación que inevitablemente surge, o de la ausencia de palabras que grita más fuerte que cualquier discurso. Piensen en esos momentos de silencio incómodo pero cargado de significado. Ese silencio en el que cada uno está intentando procesar la realidad del otro, la imagen que guardaban en su memoria y la persona que tienen delante ahora. ¿Ha cambiado Alil? ¿Se ve Esla diferente? Las percepciones pueden ser muy poderosas y a menudo, la realidad supera a la imaginación. Y luego están las sorpresas. Porque en este tipo de historias, rara vez todo sucede tal como lo esperamos. Quizás hay algo nuevo en la vida de uno de ellos. Alguna revelación que cambie por completo la dinámica. Estas sorpresas pueden ser tanto positivas, trayendo consigo una nueva esperanza, como desafiantes, añadiendo una capa más de complejidad a su relación. Imaginen la reacción de Alil si Esla ha tomado un camino completamente diferente al que él pensaba, o viceversa. Es ese factor de imprevisibilidad lo que hace que estas historias nos mantengan al borde del asiento. Para muchos de nosotros, que hemos seguido cada paso, cada lágrima, cada sonrisa, este reencuentro es una especie de catarsis. Es ver cómo las piezas que parecían dispersas y perdidas, comienzan a encajar de nuevo. Es la confirmación de que hay hilos invisibles que los unen, a pesar de las adversidades. La forma en que se hablan, o la forma en que se miran sin necesidad de palabras, nos dice mucho sobre la fuerza de su conexión. Es esa chispa que nunca se apagó por completo, sino que quizás solo estaba dormida, esperando el momento adecuado para resurgir. Y hablemos de los detalles que hacen este momento tan especial.
La música de fondo, por ejemplo, juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera. Una melodía suave y melancólica puede potenciar la sensación de anhelo y nostalgia, mientras que un crescendo gradual puede anticipar la explosión de emociones. Los gestos, los pequeños roces de manos que quizás se atreven a darse, o la forma en que uno inclina la cabeza al escuchar al otro, son pequeños fragmentos de un mosaico emocional. Es importante también considerar el contexto en el que se produce este reencuentro. Están en un lugar público, lo que añade una capa de contención a sus emociones, o en un espacio íntimo donde pueden permitirse ser más vulnerables. Cada detalle del entorno contribuye a la narrativa y a la intensidad del momento. Si están en un lugar que tiene un significado especial para ellos, como el lugar donde se conocieron o donde compartieron momentos importantes, esto añade una capa adicional de simbolismo y emoción. Pensemos en las preguntas que probablemente se están haciendo en ese instante. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se buscaron? ¿Siguen sintiendo lo mismo? Estas son las preguntas que flotan en el aire, a menudo sin ser pronunciadas, pero cuyas respuestas son vitales para el futuro de su relación. Y esa incertidumbre, esa espera por las respuestas, es parte de lo que hace que este reencuentro sea tan fascinante. Lo bonito de estas historias es cómo nos recuerdan que el amor, o la conexión profunda entre dos personas, a menudo trasciende las circunstancias. Demuestra la resiliencia del espíritu humano y la fuerza de los vínculos que formamos. Alil y Esla, a través de su historia, nos enseñan que incluso después de la distancia y el dolor, la esperanza puede permanecer latente. Este vídeo es un homenaje a esos momentos que nos tocan el alma, a esas historias que nos hacen creer en la magia de los reencuentros. Es la celebración de que a pesar de todo, el destino, o la vida, les ha dado una segunda oportunidad. Y esa oportunidad, como espectadores, nos llena de una alegría inmensa. La forma en que se miran ahora, con una mezcla de cautela y esperanza, es la promesa de un nuevo capítulo, uno que esperemos que esté lleno de paz y felicidad para ambos. Como siempre, para entender completamente la emoción de este reencuentro, lo ideal es haber vivido sus historias. Pero incluso si es la primera vez que escuchan sobre Alil y Esla, la intensidad de este momento es universal. Es la emoción de ver dos almas que, a pesar de los obstáculos, vuelven a encontrarse. La forma en que sus miradas se cruzan, la forma en que sus cuerpos reaccionan, es un lenguaje propio que no necesita palabras para ser entendido. Es una historia de perdones, de entendimientos y, sobre todo, de la reafirmación de un sentimiento que el tiempo no ha logrado borrar. Así que, en resumen, hemos explorado la profundidad de la emoción y la sorpresa que envolvieron el esperado reencuentro de Alil y Esla. Hemos revivido la tensión, la vulnerabilidad y la esperanza que se desprendieron de cada mirada y cada gesto. Hemos reflexionado sobre cómo las historias como la suya nos inspiran y nos recuerdan la fuerza de las conexiones humanas. Ha sido un viaje a través de sus sentimientos, un viaje que esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos impulsa a seguir adelante. Espero de verdad que este reencuentro les haya conmovido tanto como a nosotros. Me encantaría saber qué pensaron ustedes sobre este momento. ¿Les sorprendió algo en particular? ¿Qué creen que sucederá a continuación? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus mensajes y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una señal de que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.